Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un placer nuevamente estar esta mañana con ustedes, celebrando el culto a nuestro Señor Jesucristo, reunidos como hermanos, dándole gracia y honra por la tremenda salvación que Él nos ha dado, ¿no?, en su Evangelio. Pongámonos de pie, hermanos, por favor, para que vayamos al Señor en oración. Padre bueno, Padre santo, Padre eterno, que estás en los cielos, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre en esta mañana. Como iglesia, Señor, estamos reunidos, humillados delante de ti, buscando tu dirección, Señor, y queriendo, Señor, magnificar tu gloria y honrarte con todo lo que hagamos. Te rogamos, Señor, que recibas, Señor, nuestro culto como ofrenda grata ante tus pies. Señor, en esta mañana te rogamos y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda iluminar nuestras mentes con tu palabra. Solo en tu palabra hay verdad. Solo en tu palabra hay poder. Solo tu evangelio, Señor, es capaz de transformar vidas. Señor, háblanos en esta mañana. Que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones y en nuestras mentes, Padre. Y que no se quede como un vano conocimiento, sino que pueda verdaderamente transformarnos, que pueda edificar a tu iglesia y que pueda también edificar a todo aquel que nos oye, Señor, en esta mañana. Señor, solo no podemos hacer nada, Padre. Con nuestra fuerza no podemos hacer nada. Nosotros no somos nada, Señor. Dependemos de ti en cada área de nuestras vidas. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor hacia nosotros. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por tu amor. Amén. 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 Busquen en sus Biblias, hermanos, por favor, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 11 al 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 11 al 13. Hoy, hermanos, es la última prédica de nuestra serie de Primera de Corintios. El domingo pasado, el hermano Abdi terminó de exponer lo que restaba del capítulo 16. Y hoy vamos a ver un repaso, hermanos, de la carta de la serie que ya empezamos varios meses atrás, para que recordemos nuevamente las verdades y a modo de repaso podamos reforzar nuestro conocimiento y lo que ya hemos aprendido, hermanos, acerca de la carta de Primera de Corintios. La serie, hermanos, recuerden que se tituló La Iglesia Verdadera. La Iglesia Verdadera. Leamos 1 Corintios 10 del 11 al 13. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En el sermón de hoy vamos a recorrer toda la carta de Primera de Corintios, obviamente viendo generalidades por el tiempo, pero vamos a saltar de capítulo en capítulo. Pero traje esta porción como texto de mi sermón, porque en el capítulo 10, el apóstol Pablo le está recordando a los corintios todo lo que el pueblo de Israel pasó y todos sus pecados y sus errores, para que ellos no cometieran los mismos pecados, no cayeran en los mismos errores que cayó el pueblo de Israel. Y de igual forma, hoy la iglesia tiene esta carta para que nosotros no caigamos en los errores y en los pecados que la iglesia de Corintio cayó en aquella época. Recordemos, hermanos, que Corintio era una iglesia que se había apartado totalmente del evangelio. Por medio de los pecados que encontramos en Corintios, claramente se reflejaban
que estaban lejos de Cristo y de su evangelio. Hermano, la iglesia de Corintios fue fundada por el apóstol Pablo, pero se habían desviado de tal manera que estas noticias llegaron a oídos del apóstol. Y el apóstol, por el amor que le tenía a ellos y con el afán de que pudieran corregir sus caminos, entonces es que le escribe esta carta de Primera de Corintios. ¿Cuáles eran aquellos pecados que la iglesia de Corintios se encontraba? Seguramente ustedes podrán recordar algunos de los sermones pasados, pero algunos de ellos eran divisiones. Había división dentro de la iglesia. No solamente eso, había pelea entre hermanos. Entre hermanos había pleito y pelea. Aparte de eso, por mencionar otros, había también una falta de respeto a las autoridades, a los líderes y a los maestros de la iglesia. Ni siquiera al mismo Pablo respetaban. En la iglesia de Corinto, hermanos, había un desorden único en el culto, en la liturgia. Había un desorden donde no podían controlar sus dones. No sabían qué eran los dones, no sabían cómo usarlos. Había también inmoralidad dentro de la iglesia. Inmoralidad que el apóstol Pablo menciona que ni siquiera en los gentiles de Corintio pasaban las cosas que pasaban dentro de la iglesia, hermanos. Había una falta de amor entre hermanos. No había un amor sincero entre hermanos. Los hermanos estaban llenos de orgullo. El orgullo no puede ser parte de la iglesia. En la iglesia de Corintios tampoco había lo que conocemos como disciplina bíblica, porque toleraban el pecado y no hacían nada para corregirlo. Y si no hay disciplina bíblica, no hay amor a Cristo, hermanos. Porque usamos la disciplina por amor a Cristo y a su nombre, para que su nombre no sea manchado, para que su honor y su gloria no sea manchado ante los ojos de los demás. Había desorden también en la cena del Señor. Usaban la cena del Señor para emborracharse, para comer. ¿Y todo esto pasaba en la iglesia de Cristo, hermanos? En el capítulo 1, hermanos, vamos a ver cómo había divisiones entre ellos. Vamos a ver capítulo por capítulo, pero brevemente, hermanos, simplemente señalando generalidades. Si usted quisiera ahondar más en los capítulos, recuerden que las prédicas se subieron al canal de YouTube para que pueda volverla a escuchar nuevamente. En el capítulo 1, hermanos, vemos divisiones entre los corintios. ¿Cuántos recuerdan? Pablo decía que ellos se quejaban diciendo, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Hermanos, la iglesia de Corintio estaba creyendo en hombres. Pero ¿qué pasa cuando alguien cree en hombre? ¿Por qué la gente empieza a ver a los hombres? Eso pasa, hermanos, cuando quitamos la mirada de Cristo. Ellos habían quitado su mirada del Señor, de su evangelio, y la habían puesto en aquellos hombres que habían ido a la iglesia a ministrarlos, a edificarlos. Hermanos, tenemos que recordar que el estándar para nosotros es Cristo. Yo como hombre, mi estándar y modelo a seguir no puede ser un hermano de la iglesia, no puede ser el pastor. Puedo tener aprecio a hermanos, puedo elogiar a hermanos, pero tengo que recordar que mi modelo debe ser Cristo. Yo tengo que compararme a Cristo, no puedo compararme a otros hermanos dentro de la iglesia. Porque si hago eso, entonces estaré quitando mi mirada del Señor y poniéndola en hombres. Y empezaré entonces a ensalzar a hombres, a enaltecer a hombres. Y eso ciertamente es pecado, hermano. La iglesia de Corinto había caído en esto. Y hoy les pregunto, ¿cuántas iglesias, hermanos, hoy en día no idolatran a sus pastores? No idolatran a hombres que para ellos son líderes. Y esto se ve claramente dentro de las congregaciones. Yo he estado en varias iglesias, hermanos, donde al pastor, es cierto que hay que tener respeto al pastor, ahora no me tome a mal, hay que tenerle cierta reverencia al pastor porque él es el líder, él es el pastor que el Señor ha puesto en la iglesia, pero no se puede ensalzar
ni tratar de idolatrar a los hombres de Dios. Y eso es lo que la iglesia de Corintio estaba haciendo. Hay muchos hombres, y es parte de nuestra naturaleza, hermano. A nosotros nos gusta estar en la gloria. Nos gusta que nos den honra, que nos den aplauso. Pero cuando eso sucede, hermanos, cuando usted le dan elogio, usted está en una área de peligro, porque usted se puede enorgullecer. Entonces estamos más cerca de pecar cuando nos aplauden, cuando dicen cosas bonitas de nosotros, que cuando somos menospreciados, porque nuestro orgullo se puede inflar. Y esto no puede pasar en la iglesia verdadera. La iglesia de Cristo no puede estar ensalzando a hombres, no puede estar enorgulleciendo a hombres. La iglesia verdadera tiene que tener su mirada solo en Cristo, nuestro Señor. Ahora, en el capítulo 2, Pablo nos dice que la iglesia de Corinto ha sido llevada por corrientes de pensamientos mundanos. Lo que sucedía, hermanos, era que para la iglesia de Corintio ya la Biblia no era suficiente. Ya no era suficiente para ellos, sino que ellos tenían que agregar más cosas. Vamos a agregar motivación en el culto. Vamos a agregar charlas de salud. Vamos a agregar charlas mentales, salud mental. No, hermanos. Para la iglesia verdadera, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Es por eso que nosotros apoyamos las 5 solas y una de esas es sola escritura. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Entonces, cuando pasó esto, en el capítulo 2, Pablo le recuerda la suficiencia del Evangelio. ¿Qué es la suficiencia? Pablo recuerda, el Evangelio es todo lo que necesitamos como cristianos para vivir, para llevar una vida conforme a Cristo. No necesitamos más nada, hermanos. No necesitamos motivación. No necesitamos que charla de salud mental. No necesitamos psicólogos. No, hermanos. El Evangelio es suficiente. Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, el apóstol Pablo no fue a ellos tratándolos de persuadirlos, tratando de engañarlos. Él simplemente fue predicando a Cristo y a este crucificado. ¿Y qué es Cristo y su vida sino el Evangelio, hermanos? El Evangelio es la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. Hermanos, esta iglesia no ha caído en eso, pero usted se sorprendería en la cantidad de iglesias en Panamá que con sus hechos demuestran que el Evangelio de Dios no es suficiente. Ellos cada domingo están planeando cosas nuevas. Vamos a hacer una actividad nueva para los niños. Vamos a hacer coreografías. Vamos a traer un motivador. Él no es cristiano, pero no importa. Va a dar buenas palabras, va a motivar a los hermanos. Vamos a traer un coach, un psicólogo que venga a levantar el ánimo a los cristianos. Él no es cristiano, pero él no va a decir nada que sea malo. Hermanos, lo que están diciendo con sus hechos esas iglesias es que el Evangelio de Cristo no es suficiente. ¿Y ustedes se imaginan, hermanos, las blasfemias que están haciendo contra Dios? Cuando están diciendo que el Evangelio perfecto de Cristo no es capaz de transformar. En Romanos, Pablo menciona que el Evangelio es verdadero poder. Verdadero poder. No hay otra cosa, solo el Evangelio. Hermanos, la iglesia verdadera de Dios predica el Evangelio y solo el Evangelio. No predicamos motivación. Yo no predico para motivarlo, para que usted se sienta bien, para que vaya a su casa y se sienta como el dueño del mundo. No, hermanos, ya de eso hay muchos en las redes sociales. Nosotros predicamos el Evangelio que confronta nuestros corazones y nos lleva a los pies de Cristo arrepentidos. Eso es lo que predicamos, porque ahí es donde está el poder de Dios. Eso es lo que transforma al ser humano y es lo que transforma las sociedades. Hermanos, en el siglo XVI,
antes de la Reforma, eso se le llama en la historia como un siglo oscuro, hermanos. Porque la iglesia y los pueblos no tenían la palabra de Dios en su idioma. Simplemente confiaban en lo que le decía el Papa, que ciertamente transgiversaban toda la Biblia para sus propios placeres. Vendían la salvación. Y era un siglo oscuro, hermanos. Había inmoralidad dentro de la iglesia católica romana. Pasaba de todo, hermanos. Y la gente no tenía el evangelio. Con la Reforma, cuando la gente empezó a recibir la palabra de Dios en su idioma, eso fue una luz, hermanos. Y llegó a tal punto que transformó no solamente seres humanos, no solamente familias, sino que transformó comunidades, y no solamente comunidades, transformó países, hermanos, enteros. Suiza, Francia, Alemania, Inglaterra, todos fueron transformados por el poder del evangelio. ¿Y qué llevó a esa transformación? Miren, ahora esos países son los países más desarrollados del mundo, son los países que tienen una mejor economía. Estados Unidos en su inicio, por eso se convirtió en una potencia, porque Estados Unidos fue fundamentado y fundado en la palabra del Señor por medio de los puritanos que venían de Inglaterra. Obviamente, lastimosamente hoy en día, todas esas naciones, la mayoría de ellas se ha alejado de su palabra, de lo que han sido fundados, y ciertamente ya están en total rebelión contra Dios. Y la rebelión contra Dios solo produce pecado, y el pecado produce muerte, hermanos. Solo produce muerte. La iglesia verdadera, hermanos, simplemente predica el evangelio y solo el evangelio. En el capítulo 3, ahora Pablo habla acerca de la importancia de la madurez en la congregación. Hermanos, la inmadurez es un producto de la carnalidad. Si usted se pregunta, ¿por qué ese hermano lleva tanto tiempo siendo cristiano y todavía es inmaduro? Todavía hay que cuidarlo como si fuera un recién convertido. Todavía hay que tratarlo como un recién convertido. No puedo hablar cosas de la palabra, doctrina, porque parece que no le importa. Parece un recién convertido que está simplemente descubriendo las doctrinas básicas del evangelio. Eso es producto, hermanos, de la carnalidad. ¿Y qué es la carnalidad para Pablo? ¿Qué era ser carnal para él? Corintios capítulo 3, versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando Pablo le está mencionando esto, le está diciendo, ustedes no parecen cristianos. Los carnales son los que no son cristianos, los que andan en la carne, los que no obedecen al Espíritu de Dios. Entonces, para Pablo, la carnalidad era andar en celos, contienda y disensiones. ¿Han visto ustedes, hermanos, en eso? En celos, contienda y disensiones. Eso es carnalidad, hermanos. Los hermanos andan en la carne y la inmadurez es pecado, hermanos. La inmadurez es pecado. Recuerdo cuando hablé de este tema en el sermón y dijimos que es normal que un niño de 7 meses no camine. Eso es normal. Tiene 7 meses. Usted no se va a poner bravo conmigo cuando mi hijo nazca y él no camina a los 7 meses. Usted no me va a decir nada porque es normal. Pero ya cuando tiene 2, 3, 4 años y todavía no camina, ya me van a decir, Edgardo, tienes que preocuparte por eso, lo has llevado a un doctor. Ella debería caminar en esta etapa. ¿Y por qué no nos preocupamos cuando vemos hermanos inmaduros? Pasan 2, 3, 4 años y todavía siguen carnales en los pecados con los cuales empezaron. No se profundizan en el conocimiento de Dios, como que no les importa. Eso debe ser una señal para nosotros para saber que algo está mal con ese hermano, que ese hermano está en carnalidad y está en pecado. Y hay que llamar a ese hermano al arrepentimiento y ayudarlo a madurar como iglesia. Hermanos, la iglesia verdadera se preocupa por madurar. Es su responsabilidad. Si usted es cristiano, si usted ha sido llamado por el Señor, si usted es escogido por Dios, de que usted muestre en su vida madurez al pasar de los tiempos.
El que no madura, hermanos, es porque está viviendo en pecado y tiene que arrepentirse. Tenemos que arrepentirnos. En el capítulo 4, hermanos, ahora Pablo habla acerca del orgullo. Los corintios eran sumamente orgullosos, hermanos. Y cuando hay orgullo, obviamente va a haber pelea. Tú me vas a hacer eso a mí. Yo no me merezco que tú me hagas eso. Tú no me respetas a mí. Y obviamente, si en el otro lado hay orgullo, va a decir lo mismo, ¿verdad? Y cuando no hay humildad, cuando no hay madurez, obviamente van a florecer los pleitos, las peleas. Todo eso son los frutos del orgullo, hermanos. ¿Y por qué nos creemos orgullosos? Si en verdad no merecemos nada, hermanos. ¿Por qué tenemos orgullo en nosotros? William S. Plummer, un autor, un pastor presbiteriano que vivió en los años 1800, escribió acerca del orgullo. La humildad es la madre del contentamiento. Los que nada merecen debieran contentarse con cualquier cosa que reciben. Cuando nos domina el orgullo y pensamos que merecemos recibir algo bueno de la mano de Dios, es imposible satisfacernos. En cambio, en los humildes radica la sabiduría, la quietud, la gentileza y el contentamiento. El que nada espera porque nada merece, estará satisfecho con lo que reciba de las manos de Dios. De modo que es mejor lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Salmo 37:16. Porque el malo, por altivez de su rostro, no busca a Dios. Salmo 10:4. El orgullo es como un buey no acostumbrado al yugo. Es alborotador y fiero. Aleja a sus amigos. Se hace enemigo. Sufre muchas dificultades y tristezas, donde el humilde tranquilamente sigue adelante. El orgullo y el contentamiento no pueden ir de la mano. Hermanos, los que nada merecen debieran contentarse con cualquier cosa. Hermano, usted no puede estar pensando que usted merece algo de parte de Dios, porque todo lo que recibimos es misericordia cada día. Pero si usted se levanta pensando, o si usted piensa, yo me merezco una casa, yo me merezco este carro, yo me merezco lo otro, yo me merezco que comer, yo me merezco esto, lo otro, hermano, usted nunca va a estar contento. Usted va a vivir quejándose de la providencia de Dios y eso es pecado. La iglesia verdadera no anda en orgullo. La iglesia verdadera de Cristo es humilde y se satisface con lo que el Señor provee. Los corintios no tenían eso, hermanos. Ellos eran sumamente orgullosos. Corintios 4 del 7 al 10. Corintios capítulo 4 del 7 al 10. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinacéis para que nosotros reinacemos también juntamente con vosotros. Aquí Pablo se estaba burlando de ellos. Porque según pienso, Dios no ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muertes, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ahora miren lo que Pablo le dice para humillarlos, para darle a entender que ellos no son nada. Pablo, como ya estaba diciendo que era apóstol, el versículo 10 le dice, a nosotros los cristianos nos llaman insensatos, pero a ustedes prudentes en Cristo. A nosotros nos llaman débiles, pero ustedes se hacen decir que ustedes son fuertes. A ustedes le dicen honorables, pero a nosotros despreciados. No puede haber orgullo, hermanos, entre nosotros. Todas estas cosas nuevamente fueron escritas para que evitemos caer en estos pecados. Y, hermanos, seríamos unos tontos, los tontos más grandes del mundo, si tenemos estas palabras y aún así caemos en el orgullo, hermanos. Simplemente por nuestra pereza, por no leer, por no estudiar y no meditar la palabra del Señor. En el capítulo 5, hermanos, se nos narra la inmoralidad que la iglesia de Corintios estaba pasando. Hermanos, esta inmoralidad que ni siquiera se mencionaba en los gentiles, es decir, en
en los carnales, las personas que no eran cristianas. Hermana, ustedes saben que la iglesia de Corintios, el pueblo de Corintios, era uno de los pueblos más inmorales y paganos de ese tiempo. Era uno de los peores pueblos, hermanos. Tanto así que a la persona que hacía algo ilegal o hacía algo inmoral, le decían, tú te estás corintianizando. Es decir, tú te estás volviendo totalmente inmoral, sin desenfreno. Para ti no hay ley. Esto era la iglesia, el pueblo de Corintios. Y lo que Pablo le está diciendo es que en la iglesia que estaba ahí, estaban pasando cosas que ni siquiera en el pueblo de Corintio, que era el más inmoral de esa área, pasaban. ¿Cómo podía pasar esto, hermanos, en la iglesia de Cristo? El pecado, hermanos, en la iglesia ya estaba totalmente al descubierto y la gente no le importaba con eso. Los líderes de la iglesia no hacían nada para corregir el pecado que estaba a la vista de todos. Es cierto que hay muchos pecados entre nosotros que a veces es difícil verlo, hermanos, darnos cuenta, porque hay muchos pecados del alma, del corazón. Pero hay otros pecados que claramente se ven, hermanos. La infidelidad, la pelea, son pecados que uno ve claramente, que no hay que discernir mucho, hermanos, para darnos cuenta que esa persona está en pecado contra el Señor. Y había inmoralidad en la iglesia y los corintios lo veían, pero su mente ya estaba tan cauterizada por el pecado que eso lo veían normal, hermanos. Qué triste cuando una iglesia llega a ese punto, cuando tolera el pecado, cuando el pecado está en sus narices, al frente de sus ojos y no lo pueden ver. Es muy triste. Y como pasaba esto también daba a entender que en la iglesia de Corintios la disciplina bíblica era cero, era nula. No había disciplina. Ahora, ¿qué es la disciplina? La disciplina no es castigo, hermano. Ya tú no puedes participar de la Santa Cena, estás castigado por tantos meses. Ya no puedes hacer esto, lo otro. No puedes participar en las reuniones, no, estás castigado. No, la disciplina no es castigo, hermano. La disciplina es para restauración. Aplicamos disciplina porque queremos que el hermano reconozca y vea su pecado y se arrepienta y regrese a nosotros, y regrese a Dios, a su evangelio. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Puede ser un día que tome. El hermano se arrepiente y regresa, y un día duró la disciplina. Pueden pasar 6 meses, pueden pasar 5 años. Tendrá que durar lo que tiene que durar hasta que el hermano se dé cuenta de su pecado y se arrepienta. Ese es el propósito de la disciplina. Ahora, en las iglesias hoy en día, hermanos, la disciplina que se aplica es una disciplina totalmente errada, como les dije, es una disciplina de castigo. No haces esto por tanto tiempo y ya, no puedes participar en esto y ya. Pero ni siquiera esa disciplina mala la aplicaba la iglesia de Corintios con ese pecado, por lo cual daban a entender que estaban totalmente mal. En el capítulo 6, hermanos, ahora Pablo pasa a hablar de las discusiones y peleas que había entre hermanos. Obviamente, como menciono, eran orgullosos y obviamente el producto del orgullo es la pelea y el pleito. Porque cuando hay orgullo, nadie se quiere dejar de nadie. Mi orgullo es más grande que el tuyo. Hermanos, y ya la pelea en sí, eso era un pecado. Ya que haya pelea, pleito entre nosotros, discusiones, ya eso es pecado. Pero aparte de eso, la iglesia de Corintios llevaba estas peleas ¿al dónde? Al juzgado. Las sacaba de la iglesia y las llevaba al juzgado para que legislaran en contra o a favor de ellos. Hermanos, no podemos resolver nuestros pleitos, nuestras diferencias con el mundo, hermanos. Porque entonces, ¿qué estamos diciendo? Que no tenemos sabiduría entre nosotros. No hay ni siquiera un sabio entre nosotros que pueda legislar qué es bien o qué mal. ¿Qué testimonio estamos dando como iglesia si pasa eso? Y Pablo les pregunta, ¿no hay ni siquiera un sabio entre ustedes que pueda buscarle solución a esos problemas? Eso es lo que le pregunta Pablo en este capítulo 6. Y la respuesta era que no había, hermanos. ¿Por qué? Porque ya vimos también que eran totalmente inmaduros.
No había alguien con una pizca de sabiduría entre ellos. Hermanos, como iglesia, como hermanos, vamos a tener diferencias. Y podemos tener diferencias, pero lo que no puede haber entre nosotros es pleito. Lo que no puede haber es pelea, discusiones. Tenemos que aprender a convivir con nuestras diferencias y a tolerarnos los unos con los otros, porque si no, no estamos demostrando el amor de Cristo. Entonces, en la iglesia verdadera no hay pleitos, no hay pelea, hermanos. En el capítulo del 7 al 8, ahora Pablo pasa a hablar acerca del legalismo y del ascetismo que existía dentro de la congregación. Ahora, ¿legalismo qué es? Salvación más obras, hermanos. Son reglas extra que alguien impone y que la Biblia no manda. Eso es legalismo. ¿Pero qué es ascetismo? El ascetismo era o es privarnos de cosas que la Biblia no manda. Privarnos de cosas que la Biblia no manda. Y era tanto así que la iglesia de Corintios, inclusive los esposos se negaban entre ellos en cuanto a las relaciones, porque para ellos esa era una forma de estar más cerca de Dios, más santo de Dios. Eso es algo ascético, eso es ascetismo, privarnos de cosas que la Biblia no manda. Entonces ellos iban en contra incluso de lo que Dios declaraba como algo bueno, y eso no puede ser. Pero esto es normal, hermanos, donde no hay un correcto entendimiento del Evangelio en la iglesia. Cuando la iglesia no entiende el Evangelio, cuando no entiende la gracia, la misericordia de Dios, cuando no entiende que somos salvos por las obras de Cristo y no las de nosotros, la iglesia va a empezar a buscar obras para justificarnos, hermanos, para justificarse entre ellos, para hacernos sentir justos delante de Dios, santos delante de Dios. Ellos empiezan a decir, tengo que hacer estas 3 cosas, estas 2 cosas, para que el Señor me vea bien, para estar delante del Señor. Pero eso no puede ser, hermanos, porque entonces anulamos el Evangelio. Decimos que el Evangelio no es suficiente para salvarnos. Tenemos que cuidarnos del legalismo. Tenemos que cuidarnos del ascetismo. No podemos llamar malo a lo que Dios llama bueno y no podemos poner reglas extras o cargas extras a los hermanos que la Biblia no manda, hermanos. La iglesia verdadera predica lo que la Biblia enseña y no busca añadir o prohibir cosas que la Biblia no ordena. En el capítulo 9, hermanos, vemos cómo Pablo ahora busca enseñarles la necesidad de predicar el Evangelio. Ahora, Pablo era un apóstol. Él hacía misiones, él viajaba por todos lados, por muchos lugares. Pero él no le está diciendo que ellos tienen que ser como él. Simplemente les está llamando la atención, diciéndoles su prioridad como iglesia es predicar el Evangelio. Usted no se va a ir para otro país a predicar. Usted no se va a ir, puede irse si puede, está bien. Pero no es necesario que vaya a Cunayala, a Darién, a Bocas del Toro a predicar el Evangelio. Como siempre lo decimos, empezamos en nuestra familia, en nuestro vecino y en nuestra comunidad. Eso es lo que Pablo estaba buscando enseñarle a los corintios. Como iglesia verdadera, debemos querer compartir las buenas noticias siempre. Podemos orar, hermanos, podemos orar cada uno porque Dios ponga personas en nuestra vida para poder presentarle el Evangelio. Y como esa es la voluntad de Dios, créanme que esas oraciones van a ser respondidas, hermanos. ¿Estamos orando para que el Señor ponga personas en nuestra vida para poder hablar del Evangelio? Si no lo estamos haciendo, no es para quedarnos así tristes, es para arrepentirnos y orarlo, hermano, hoy mismo, para que el Señor ponga personas en nuestras vidas. Entonces, para la iglesia verdadera, hermanos, compartir el Evangelio es una prioridad, debe ser nuestra prioridad. Ahora, en el capítulo 10, Pablo habla acerca de la libertad que tenemos, pero también habla de algo importante que también lo menciona en el capítulo 13, que es el amor. Hermanos, tenemos libertad como cristianos, tenemos libertad para hacer o no hacer algunas cosas que la Biblia no manda o prohíbe. Hermanos, si alguien quiere hacer algo, está bien, lo puede hacer, pero no puede imponérselo a los demás.
Si alguien no quiere hacer algo, no lo puede hacer, pero tampoco puede imponérselo a los demás. Y el ejemplo que vemos es el de la carne, sacrificada a los ídolos. Pablo le dice, comer carne no es malo. Si para ti, para tu conciencia no es malo, puedes comerla. Si para tu conciencia es malo, porque en tu conciencia ya estás pecando contra Dios, entonces no la comas. Pero tampoco impongas cosas donde la Biblia no ha dicho sí o no. Hermanos, pero siempre esta libertad tenemos que tenerla con amor y teniendo como meta siempre edificar la iglesia de Cristo, hermanos. Hermanos, la iglesia verdadera procura tener libertad en amor y la iglesia verdadera sabe que donde Dios no da luz, hay cierta libertad siempre, pero obviamente cuando no es pecado y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios. Les pido que por favor no confundan la libertad que tenemos con el libertinaje, que es licencia para pecar. Sabemos que no tenemos licencia para pecar, pero somos libres. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo conviene, Pablo decía. Capítulo 11, ahora Pablo habla acerca de los roles de la familia. La iglesia de Corintio, hermanos, nuevamente, miren todas las cosas, hermanos, que la iglesia de Corintio tenía. Otra cosa más era que ellos no entendían los roles del hombre y la mujer, no solamente en la iglesia, sino en la familia. Había mujeres que hacían cosas que no les correspondían y los hombres no eran capaces tampoco de señalar las cosas que estaban mal. Hermanos, en la iglesia verdadera, las mujeres hacen lo que Dios quiere que ellas hagan y los hombres hacen lo que Él ordena que Él hagan. ¿Qué vemos en la sociedad hoy en día? Abundantemente, hermanos, que el hombre no quiere liderar la familia. Y es algo que vemos, ¿verdad? El hombre no quiere liderar la familia. Y cuando eso pasa, ¿qué sucede? ¿Quién toma la batuta? La mujer. La mujer entonces empieza a liderar. Y podría parecer algo bueno, pero va en contra de lo que Dios ha ordenado, por lo que está mal, es pecado. Y no solamente pasa en la familia, hermanos, pasa en las iglesias. ¿Cuántas iglesias ustedes no conocen donde supuestamente hay una mujer como pastora? Donde los líderes, si usted ve, todas son mujeres. Usted pregunta quiénes son los maestros de la iglesia, todas son mujeres. Ya no hay hombre casi en la iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre no ha tomado su rol, su lugar, y la mujer también en su pecado toma el rol que no le corresponde. Cuando esto pasa, hermanos, no va a salir nada bueno dentro de nuestras familias y de la iglesia. No podemos cambiar los roles de hombre y mujeres. Ahora, en este capítulo, Pablo también corrige los desórdenes en la cena del Señor. La Santa Cena, sí, la Cena del Señor. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, que en la Cena del Señor aquí nos emborrachemos y nos ataruguemos de comida hasta que todos quedamos regados en el piso? ¿Ustedes se imaginan esa imagen en una iglesia? Eso es lo que pasaba en Corintios. Eso era lo que pasaba en Corintios. Corintios capítulo 11, versículo 20 al 22. Corintios capítulo 11, versículo del 20 al 22. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿No menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Como iglesia tenemos que tener un orden en la cena. ¿Y cuál es el propósito de la cena del Señor? ¿Por qué celebramos esa ordenanza? Porque el propósito es anunciar la venida de Cristo. Cristo va a venir y recordar el sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces, la iglesia verdadera, hermanos, va a procurar en esta ordenanza tener un orden y hacerlo lo más bíblicamente posible. Y va a procurar que en esta ordenanza la venida del Señor sea recordada y el sacrificio de Cristo sea recordado. Ahora, en el capítulo 12 y 13, Pablo habla acerca de los dones. Y él les recuerda que los dones
no es para nuestra propia gloria, no es para nuestro propio uso, sino que es para la gloria de Dios y para edificación de los hermanos. Hermanos, en la iglesia de Corintios ellos no controlaban sus dones. Ellos querían sobresalir. ¿Se acuerdan cuando Pablo le llama la atención del don de lengua, don de interpretación? Ellos querían sobresalir, hermanos. Y aunque no hubiera nadie para interpretar, igual usaban sus dones porque querían llamar la atención. Ellos querían ser vistos. La iglesia verdadera no puede caer en este error con los dones. Hermanos, los dones que el Señor nos ha dado, debemos usarlos con control, con orden, porque esto nos los da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ciertamente nos lleva al descontrol. Y esto es lo que vemos en la iglesia, hermanos, más que todo iglesias de corte pentecostales, donde empiezan a saltar, a brincar, a escupir, a vomitar, y es un solo desorden, y ellos atribuyen todas esas cosas como los dones del Espíritu Santo. Y usted ve en esas iglesias puro descontrol, no hay orden, improvisación, es una total locura, hermanos. Estos ciertamente no son los dones del Señor. Entonces debemos usar nuestros dones con amor. La iglesia verdadera usará los dones para alabar a Dios y servir a nuestros hermanos. Usted canta bien, hágalo para la gloria de Dios. Usted predica bien, hágalo para la gloria de Dios y edificación de su iglesia. Yo no busco recibir gloria, no busco que me vean a mí. De hecho, nuestros hermanos presbiterianos, ellos predican con sotanas negras. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Por qué sotanas negras? Bueno, porque para ellos, esto es lo que dicen ellos. Yo no quiero que ustedes vean mi corbata, yo no quiero que ustedes vean mi camisa, yo no quiero que ustedes vean cómo me visto yo, sino escuchen mis palabras, escuchen el Evangelio, no me vean a mí, yo no soy nada, escuchen la palabra del Señor. Y es por eso que ellos usan estos atavios de totalmente negro, que no se le ve la ropa a ellos cuando predican, porque a ellos no les interesa ser vistos. Ellos quieren que solamente se escuche la palabra del Señor y sea eso a lo único que ustedes presten atención. Capítulo 14, Pablo toca ahora el orden del culto. Muy importante, hermanos. Hermanos, cuando usted va a una iglesia y usted ve el orden del culto, simplemente por el orden que llevan, cómo lo hacen, lo que hacen, y usted se da cuenta más o menos de cómo está esa iglesia, hermanos. En el liderazgo, lo que cree esa iglesia, a qué le dan importancia, qué es importante para ellos. Yo he ido y he estado en muchas iglesias, hermanos, donde cantan por 1 hora, hacen dinámicas por 1 hora y la predicación le dan 10, 15 minutos, hermanos. ¿Qué está diciendo esa iglesia ahí? ¿Qué es para ellos lo importante? ¿La palabra? No, hermanos. Para ellos es importante cualquier otra cosa menos la palabra de Dios. Entonces, con nuestro orden que llevamos en el culto, ¿qué queremos reflejar? Que queremos reflejar la santidad de Dios. Por eso que tenemos reverencia en el culto. Queremos reflejar el orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Y queremos reflejar la pureza del Señor. Hermanos, en un culto donde no hay orden, donde hay improvisación, donde se planifica todo a última hora, donde se empieza a cualquier hora y se termina a cualquier hora con la excusa de que es el Espíritu Santo moviéndonos y llevándonos, ciertamente no veremos nada de los atributos de Dios en un culto como ese. ¿Qué vamos a aprender de Dios viendo eso, hermanos? ¿Que Dios improvisa? ¿Que Dios no es un Dios de orden? No, es por eso que el orden en el culto para nosotros es importante. La iglesia verdadera de Dios busca tener un orden bíblico en el culto para poder resaltar los atributos de Dios, su santidad, su orden, su pureza. En el capítulo 15, Pablo ahora habla acerca de la doctrina de la resurrección. Y la doctrina de la resurrección, hermanos, es una doctrina importante, fundamental como cristianos. No hay cristiano que no crea en la doctrina de la resurrección. Si a alguien le dice a usted que no cree en la doctrina de la resurrección, esa persona obviamente no es cristiana. Es ahí donde está nuestra esperanza.
Es una doctrina básica, fundamental. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué Pablo habla de este tema, hermanos? ¿Por qué le recuerda esta doctrina en específico? Lo que pasaba era que los corintios, por su carnalidad y su inmadurez, no podían distinguir las herejías que se colaban dentro de la iglesia. Ellos empezaron a negar la doctrina de la resurrección, hermanos, una doctrina fundamental. Ya la estaban poniendo en duda. Oye, ¿será verdad? Pero mira lo que este dice de esto. Hermanos, como iglesia, tenemos que aprender a identificar las herejías que se muestran dentro o que se cuelan dentro de nuestra congregación. Hermano, la iglesia verdadera se preocupa por conocer la doctrina de Dios. ¿Qué doctrina? La doctrina acerca de la salvación. ¿Cómo está su conocimiento acerca de la salvación de Dios? ¿Sabe usted algo acerca de la encarnación de Cristo? ¿Sabe usted algo acerca de la redención de Cristo? ¿Sabe usted algo acerca de la Trinidad de Dios? ¿La divinidad de Cristo? ¿La resurrección? ¿La doctrina de hombre? Hermanos, como iglesia tenemos que preocuparnos por estudiar doctrinas y estas verdades. De lo contrario, nunca vamos a saber qué está bien o qué está mal. Y es lo que estamos haciendo juntos como iglesia. Por eso estudiamos nuestra confesión, por eso estudiamos el catecismo de Heidelberg y por eso es que predicamos expositivamente, para que podamos entender de una manera ordenada las doctrinas de Dios. Hermano, la iglesia verdadera es capaz de reconocer las herejías que llegan, pero no solamente eso, tenemos que ser capaz también de rechazarlas y debatirlas. No es que si le dicen no hay resurrección, y yo digo sí hay. ¿Y por qué tú dices que sí hay? No, porque así me enseñaron. No, hermanos, usted tiene que ser capaz de probar bíblicamente por qué usted cree en la doctrina de la resurrección y por qué es verdad. ¿Estamos preocupados por eso, hermanos? En el capítulo 16, el último capítulo de Corintio, y que fue el último capítulo predicado por mi persona y el hermano Abdi, son donde Pablo empieza a despedirse, pero también da instrucciones muy prácticas a la iglesia. Y es donde Pablo enseña la importancia de preocuparnos por los demás, de apoyar a aquellos hermanos que están en necesidad, de apoyar a aquellas iglesias que están en necesidad también. Pablo habla acerca de las ofrendas, de la preocupación que tenemos que tener como cristianos. El dar debe ser cosas que nos caractericen como cristianos. Pablo habla acerca también de mantener ese amor santo entre nosotros, ese saludo santo. Cuando Pablo menciona en el capítulo 16, versículo 20, os saludan todos los hermanos, saludad los unos a los otros con ósculo santo. ¿Qué es un ósculo? Un beso santo, hermanos. El beso entre hermanos, un beso santo en la frente, es normal entre nosotros, entre congregación. Obviamente, por la pandemia no lo hacemos ahora, por respeto también a los hermanos. Pero el saludo de beso santo es normal entre la congregación, entre nosotros, porque demostramos verdadero amor, sincero amor. Hermanos, la iglesia verdadera tiene compañerismo y nos saludamos sinceramente antes y al finalizar el culto. No por hipocresía, no por quedar bien, sino sinceramente, con un amor sincero. Así deberíamos de ser. No podemos ser islas, hermanos, entre nosotros. Usted por allá, yo por acá. Hola, hermano, ¿todo bien? Ya, chao, me voy. Se acabó el culto. No. Debemos de saludarnos sinceramente y amarnos sinceramente. Hermanos, para concluir, me gustaría decir que todos los pecados que ya vimos brevemente, a grandes rasgos, que la iglesia de Corintios se encontraba, ¿usted cree que eso pasó de la noche a la mañana? Hermanos, el pecado empezó a colarse poco a poco dentro de la iglesia. Y ya cuando los corintios se dieron cuenta, ya estaban totalmente sumidos en el pecado. Su conciencia estaba totalmente cauterizada por el pecado. No reconocían ya lo que estaba bien y lo que estaba mal. Hermanos,
Lo que le pasó a la iglesia de Corintios fue cuando sube la marea. No sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en una playa y ve dónde llega el agua y de repente usted se descuida, se toma un jugo y a la hora ya la marea está por allá. Y digo, oye, ¿cómo pasó eso? No se dieron cuenta, hermanos. Así llegan las herejías, así llegan el pecado dentro de la congregación. Hermanos, no podemos menospreciar el evangelio de Cristo. Ese evangelio que escuchamos todos los días, ese evangelio que nos predican todos los días, no podemos menospreciarlo, no podemos decir, ya yo lo sé, ya yo me lo sé, ya yo sé qué es. No, hermanos, estudiemos el evangelio. No piense que usted ya se la sabe, pídale a Dios, pidámosle a Dios que nos dé un despertar a nuestras almas de su evangelio, para que luego podamos entonces despertar nuestras familias y podamos despertar nuestras comunidades, porque solo en el evangelio hay poder de Dios y solo en el evangelio hay transformación. Despertemos, pidamos al Señor que despertemos primeramente nosotros a su palabra, para luego entonces poder despertar al coco y que puedan venir a los pies de Cristo, hermanos. Voy a terminar leyendo 1 Corintios 10, del 11 al 13 nuevamente. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Miremos que no caigamos como iglesia, hermanos, en estos pecados. Oremos. Padre, que estás en los cielos, gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado para estudiar y meditar tu palabra. Te damos gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas y a nuestras almas en esta mañana. Señor, nuestro deseo es que tú nos guardes de todos esos pecados horribles en que la iglesia de Corintio cayó y que podamos ser capaz de mostrar todo lo que la iglesia de Corintio nos mostró por medio de tu evangelio. Que en nuestra comunidad, Señor, pueda ver tus atributos, pueda ver tu gloria y honra por medio de lo que hacemos, por medio de nuestro testimonio, de cómo nos comportamos, Señor. Señor, perdónanos porque te hemos fallado, perdónanos porque hemos caído en varios de estos pecados y ayúdanos, Señor, a vivir tu evangelio, a vivir no una religiosidad, sino a vivir el verdadero cristianismo, Señor. Padre, nuestro deseo también es que las demás iglesias que están dormidas, Señor, puedan ser despertadas y se den cuenta, Padre, de lo frío que están y de lo apartados que están de ti y de tu evangelio. Que pueda haber una verdadera transformación primeramente en esas iglesias, para que entonces pueda ser capaz una transformación en esas comunidades y que tu evangelio sea propagado, Señor, cada día más y más. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús y por tu amor. Amén.